Y ahora sí, estamos live. Hola, buenas tardes, mi gente. Muchísimas ganas de volver a verlos. Bienvenidos una vez más a su programa Entre Líneas. El día de hoy, como ya les venía anunciando, tenemos de la mano de Horacio Justo el tema de posmodernidad. Y bueno, ¿quién es él? Pues es cofundador de la Fundación Libre. Muchos lo ubicamos por Agustín Laje, por el libro y todo esto. Pero bueno, ya nos contará el poquito más acerca de su trayectoria, si él quiere, o lo que quiera compartir con nosotros. Y vamos directo al grano porque entramos un poquito ahí justos por detalles técnicos, pero ya con mil ganas de estar con ustedes. Horacio, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias de corazón por la invitación. En efecto, yo soy uno de los miembros cofundadores de Fundación Libre, también soy conductor radial, estoy trabajando actualmente como asesor político y además desempeño mi tarea como, digamos, creador y desarrollador, productor de La Resistencia Radio. Así que Ah, estamos, y además yo estoy con mi libro tan editorial, así que estamos a veces un poco a las corridas y pido disculpas si en algún momento me he demorado un poco para ingresar. no, no, hombre, no, para nada. De hecho, aquí como tenemos un programa después de otro, pues a veces es normal incluso dar 5 minutitos o así para ir, para no empalmarnos. Así que vamos bien, vamos bien. ¿Se puede decir un poquito acerca de qué es tu libro o no nos puedes contar todavía? Bueno, en esencia, el primer libro que ya salió, en principio tendría que haber salido este año, pero hubo un problema porque el socio que trabaja conmigo se ha demorado en entregar su parte. Es una crítica a la posmodernidad, donde hay dos visiones. Él apunta eminentemente a una visión más propia de una izquierda revolucionaria en términos culturales, y yo apunto más a una profundización de un modernismo, de un capitalismo metacultural en gran medida. Entonces son como dos visiones que se anteponen e intentan que el lector llegue a su conclusión, digamos. Wow, qué bien. Yo me imaginaría a alguien que compartiera tu idea siendo conservador, pero me parece mucho más interesante mediante este pues, diálogo escrito, pero cordial, y ahora sí que la persona tenga total libertad de ejercer su criterio. Está genial. Totalmente. Oye, ¿y de radio en dónde te pueden seguir y todo esto? ¿Y de qué trata la resistencia para la gente que nos está escuchando? Bueno, es un programa que sale una vez a la semana en vivo por Play FM 95.9 aquí en Córdoba. Tenemos también señal en otras provincias, pero esencialmente están los bloques en nuestro canal de YouTube, que dicho sea de paso agradezco a todos los que nos siguen porque en el canal de la Fundación Libre hemos llegado a los 155.000 suscriptores. Algunos bloques están en nuestro canal secundario de La Resistencia, donde son análisis políticos de las noticias del día a día, pero siempre con ese condimento de corte más intelectual, buscando la abstracción en dichas noticias. Sucedió lo de Perú y no fue solamente decir removieron 4 presidentes en 4 días, sino es también analizar por qué hay una sociedad inestable políticamente, por qué la mayor afluencia viene de la juventud ilustrada y burguesa en estas marchas, al igual lo que sucedió en Chile, qué es lo que es un proceso contractualista, tal como sucede también en Chile, donde se busca la reforma de la Constitución y una nueva Carta Magna, cuál es el endiosamiento a la revolución interna propia de la posmodernidad. Entonces, básicamente de eso se trata nuestro espacio radial. Qué genial. Pues ahora sí, vámonos directo a lo que nos atañe el día de hoy, que es la posmodernidad. Eh, por ahí comentábamos, pues si quieres nombrar desde dónde, o sea, desde qué año, más que nada siglo, desde dónde surge, qué contempla, y bueno, ya nos dirás un poco más de características y cómo va este corte. Bien, vamos a tratar de explicar un poco lo que es la posmodernidad en términos que se puedan entender en forma sencilla, pero para esto es necesario hacer una salvedad necesariamente por una cuestión de respeto intelectual a los que nos están escuchando, que a diferencia de otras etapas históricas, como podría ser el modernismo propiamente dicho, o como podría ser la Edad Clásica, la propia Edad Media, yo prefiero hablar de cristiandad en ese sentido, no es un proceso estanco y no es un proceso que ya haya perimido, muy por el contrario, es un proceso que recién se está empezando a gestar, por lo tanto, esto no es un desarrollo teórico en base a una visión histórica, no se puede hacer historia desde el propio presente, sino es Claro. un ensayo en base a las características que afloran y donde cada uno va a establecer un corte arbitrario con cierto resguardo metodológico, pero no deja de ser un corte arbitrario finalmente. En ese punto yo tomo como punto de partida, perdón la redundancia, surge un poco con Lyotard, toma algunos conceptos de Habermas, toma algunos conceptos de Sigmund Bauman, todos autores de izquierda como eran,
pero también tengo algunas influencias del conservadurismo anglosajón de Roger Scruton y un poco del conservadurismo americano de Russell Kirk. Lo constato luego con Edmund Burke y trato de profundizar algunos procesos propios de la ilustración para sacar mis propias conclusiones. ¿Qué sería la posmodernidad? La posmodernidad es aquel proceso histórico, aquel proceso cultural y aquel proceso político en el cual se ha fagocitado el modernismo. ¿Por qué decimos esto? Porque muchos piensan que la posmodernidad es la antimodernidad. En ese sentido, muchos intelectuales, con el debido respeto que merecen, intentan más o menos marcar un quiebre en la posmodernidad porque parten de una premisa que en principio pareciera lógica. En principio pareciera lógico decir la antimodernidad quiebra con los principios racionalistas del modernismo. Lo cual tiene cierto asidero en realidad, tiene cierto asidero. De hecho, uno ve en el dualismo cartesiano en adelante estas ideas de la mente con premisas perfectas y universales, y entonces empieza todo un desarrollo teórico en búsqueda de la verdad, lo cuantificable, lo empírico, lo medible, el positivismo, el justnaturalismo, el racionalismo. Entonces uno plantea que sería inconcebible luego los fenómenos propios de la posmodernidad. Incluso en ciertas comparativas, mucha gente se aventura, y en eso yo sí tengo como cierto, digamos, asidero, o al menos me siento medianamente cómodo en esta teoría, aunque no escribo del todo, que es el siguiente punto. Uno piensa en el marxismo tradicional, pero para hacerlo en términos concretos y simples. El marxismo tradicional, en esencia, en aquel primer marxismo, digamos, aquel marxismo revolucionario propio de los medios de producción, era en gran medida un proyecto positivo, en gran medida, era un proyecto positivo. Igual que cualquier metarrelato que lo podría plantear Lyotard luego, digamos. Pero uno ve la posmodernidad y es un proyecto negativo en forma constante. Entonces, hay como una suerte de, para muchos la posmodernidad es la antimodernidad. Luego podemos explicar a qué me refiero con proyecto positivo, porque alguien debe estar pensando, uy, ahora se piensa que el marxismo es positivo para la sociedad. Me refiero a otro fenómeno en términos con filosóficos. respecto a la razón, ¿no? En respecto a que, si uno ve, lo vamos a explicar en términos sencillos, para que no sea tan abstracto, porque si no, yo mismo me dormiría. Pero lo vamos a explicar en términos sencillos. Si uno tomase la revolución marxista y uno la desarrolla, pensemos en un ejemplo sencillo, pensemos en el ejemplo propio stalinista, por tomar algún ejemplo que se me viene a la mente en este momento. La revolución se hace, pensemos en el ejemplo más concreto para el habla hispana, pensemos en la revolución castrista, pensemos en la revolución cubana, que es algo que más o menos nos toca de cerca, incluso la revolución bolivariana en Venezuela. Vamos a tomar ejemplos concretos para entender esto. Eso es un proyecto positivo, porque una vez que la revolución concreta su cometido, una vez que logra tomar el poder, logra tomar los medios de producción o aquello que intentaba revolucionar, luego viene todo un proceso de reingeniería social, un proceso de reingeniería sobre la vida del hombre, pero ya no es un proceso revolucionario, sino es un proceso estanco que busca afianzar aquellas bases revolucionarias. Sin embargo, uno luego ve fenómenos muy distintos, como son justamente fenómenos discursivos. Pienso en Black Lives Matter en este punto, donde es la revolución permanente, porque aun cuando hubiese un presidente negro, y aun cuando hubiese un presidente transexual, y aun cuando hubiese un presidente con ciertas discapacidades, seguiría habiendo un marginado sobre el cual establecer una nueva revolución. Uno lo ve incluso en términos de la propia revolución sexual del feminismo, donde aun con la evidencia empírica que abastece los principios de igualdad ante la ley, sigue habiendo un margen para el cual seguir una nueva gesta, y una gesta que es eminentemente violenta porque es una gesta revolucionaria. Por eso va a notar el auge que cuando ya el feminismo se afianzó, necesitaron reinventarse en base a esta posmodernidad, y por eso hay un quiebre, quise marcarlo este quiebre con esa izquierda tradicional, para que se entendiese, esa izquierda ortodoxa, porque de hecho estas revoluciones sexuales son todas ilustradas y burguesas, propias de los jacobinos, para que se entienda. Entonces van a ver que de repente el movimiento LGTB, que son gente ilustrada, entiéndase de universidades, de grandes centros de estudios, y burgueses, porque no es gente que esté en la miseria, que formen parte de un proletariado, son las que llevan adelante esta nueva búsqueda de una revolución, donde ya incluso se empiezan a cuestionar, cuando ya no queda nada que cuestionar, realizar revolución para decir, bueno, hay que sacar desde los crucifijos en los espacios públicos hasta que no se puede izar la bandera nacional, sino que siempre la bandera LGTB, que es la bandera del globalismo. Entonces van a ver que siempre hay una causa por la cual seguir protestando, seguir quejándose, seguir pataleando con el infante, digamos. Que va de la mano de la sociedad infantilizada. Siempre hay una víctima, ¿no? ¿Eh? Siempre hay un chivo expiatorio, una víctima.
Bueno, ese es el otro que sobre ese punto iba a desarrollar porque es parte de la tesis mía, que es muy cierto, es muy bueno tu aporte en ese sentido, es fundamental. El chivo expiatorio, mira, el chivo expiatorio forma parte de la tradición humana incluso ya desde el tiempo del Antiguo Testamento, de ahí viene el término justamente, en Sí. esa purga, y por eso yo entiendo también que ciertas premisas de la posmodernidad son premisas religiosas. Ahora bien, vamos a pasar a un punto en el cual yo sí creo que es la posmodernidad. Insisto que este es un ensayo desde los humildes conocimientos que puedo tener y estoy siempre abierto a críticas o correcciones. Pido Claro, perdón por el mate, pero es la merina que tengo hasta que salgo de un trabajo y entro al otro. no, Pero tranquilo. hay otra visión de la posmodernidad. Perdón que te interrumpa, lo que quiero Sí. que la gente que nos está escuchando, o sea, venimos como de la posmodernidad y lo que Horacio nos viene mencionando es como que se le daba como mucho atributo a la diosa razón, que era como lo más objetivo y todo, y ahora estamos en lo posmodernista, bueno, tú ya me dirás que sí que no, en lo posmodernista desde finales del siglo XX, pero lo estamos como cursando, por eso es que no se puede decir algo tan tajante. Eso es lo que él nos está mencionando y nos está contando ahorita parte de su obra y de su trabajo y cómo está toda la situación. Y bueno, los movimientos, como ya mencionaba, Black Lives Matter, el feminismo y demás, que vienen a formar ahora el marxismo no clásico, sino, bueno, pues esto postmarxista, ¿no? Ahí va, este punto es más interesante para Diego, porque hice una introducción respecto a una de las dos lecturas. Hay muchas grandes lecturas en torno a la posmodernidad. Yo di como una de las lecturas más recurrentes en algunos espacios que han romantizado en cierto punto Occidente, que han romantizado cierto legado del modernismo, entonces se intentan aferrar en forma vehemente a estas ideas, intentan rescatarlas, intentan tener aquel espíritu de esa persona geronte que sigue extrañando un tiempo que no fue, pero que cree que fue. Porque yo en ese sentido soy también bastante escéptico en torno a la sociedad occidental de hace por lo menos 2 siglos. ¿Cuál es mi tesis de la posmodernidad? Ahora vamos a entrar quizás un poco en la cuestión más compleja. Que en realidad la posmodernidad es la profundización del modernismo, no es la antimodernidad. Mm. Porque diste una palabra que para mí es fundamental. En un momento has dicho un gran aporte, un aporte muy preciso, que en la modernidad había un endiosamiento o se endiosaba a la razón. Esto Mm. se puede ver en forma palpable en una praxis política que fue apabullante para el pueblo cristiano en la Revolución Francesa, donde incluso se intentó cambiar el almanaque para borrar todo vestigio de trascendencia y de fe. Y sin embargo, cuando yo digo que la posmodernidad es la profundización de la modernidad, vamos a ver que existe el siguiente fenómeno. Más allá de lo que es el dualismo cartesiano, que es uno de los precursores, si vamos al caso, esto ya se venía gestando con Occam, ya en la Edad Media, con el nominalismo. Esta idea de que, no, de que lo único universal es la palabra, esta idea de que todo va a depender de acuerdo a cómo se construye el discurso y por lo tanto las esencias iban a ser construidas a partir del discurso, a partir de la palabra, a partir de lo dicho. Y por lo tanto lo que no es dicho no existe. No en vano van a ver cómo constantemente, desde cómo se presenta un proyecto para legalizar el aborto, hasta cuando se trasladan políticas públicas en torno a lo que es la feminidad y la protección de la mujer, lo que no se nombra no existe. Por lo tanto, van a ver que nunca existe, por ejemplo, la palabra del hombre o la paternidad. Incluso nos habla de maternidad en más de una ocasión, porque lo que no se nombra no existe en estas tesis, digamos, aun cuando Mm. objetivamente exista. Claro, claro. Entonces, si uno empieza a ver estos puntos, va a notar que desde el siglo XVI en adelante hay una idea que subyace en cada revolución. Piensen en cada revolución, revolución en términos culturales, Ujú. siempre hubo una idea que era el non-serviam. Fue una idea marcada en cada revolución y sin excepción. En algún momento no quisieron servir a la iglesia, en algún momento no quisieron servir al Estado, en algún momento no quisieron servir al monarca, en algún momento no quisieron servir al poder político, y luego ya fue no querer servir a la ética y la moral, luego no fue querer servir a las limitaciones propias de la naturaleza, luego fue no querer servir a la muerte. Y entonces aparecen fenómenos de lo trans, aquellos que reniegan de las fronteras nacionales, tenemos los transnacionales, que sean empresas como IPPF o ciudadanos del mundo como el pequeño millennial que tiene 15 fotos en el Machu Picchu o en Cancún, pero no está arraigado a ninguna nación. Tenemos luego los transexuales
que están en contra de las propias limitaciones que le otorgó su identidad biológica y reniegan de la misma. Tenemos los transespecies que creen que en esencia el ser humano no solamente que está a la par de los animales, sino que más de una vez está por debajo de los mismos. Y esto me recuerda a Chesterton cuando ¿No? escribe en El hombre eterno. Ahí, Perdón, perdón que te interrumpí con lo del transhumanismo, por ejemplo, que Miklos nos explicaba hace unos meses aquí, como no por responder a la ejemplo, la búsqueda de la inmortalidad. Hay una serie de búsquedas que tanto gira en la cultura trans, que es la búsqueda de trascender. ¿Pero por qué es una búsqueda artificial? Porque la trascendencia fue eliminada por el propio progresismo, pero no el progresismo como muchos lo entienden, y uno los ve en redes sociales y a veces dice, cuánta soberbia en querer buscar mayor cantidad de seguidores, mayor cantidad de likes, a costa de repetir el discurso que alguien armó, que es legítimo que alguien lo haya armado. Lo que no me parece que sea tan legítimo sea simplemente repetir con tal de ser más popular. Creo que no sería malo un acto de humildad, de reconocer que a veces uno prefiere tener 2 seguidores, un like, algún insulto, pero internalizar los conocimientos. Yo creo que sería como un camino más prudente, creo. Porque de repente el progresismo no es como muchos lo entienden como una expresión de la izquierda. Entonces aparece de repente alguna guatemalteca candidata a presidente que escribió un libro que no se vendió a decir cómo hablar con un progre y cómo hablar con un conserva. Y bueno, vamos a definir 3 características principales de todo progresista. El progresista tiene 3 características principales. Reniega del orden de trascendencia divino. Esto es fundamental. Uno lo ve en la Revolución Francesa, como lo ven ciertas revoluciones liberales del corte europeo. Hay un reniegue del sentido de trascendencia divino, pero más particularmente de la divinidad occidental. Por eso tiene una apertura al multiculturalismo y a ciertas ideas místicas propias del indigenismo. Después veremos el porqué también. Niega en este sentido de trascendencia. Perdón que te interrumpa, para ponerlo aquí, esclarecerlo, sería como una espiritualidad, como ahora nos las ofrecen, como holística y todo esto, incluso de, pues también de culturas aztecas, mayas, olmecas, todo lo ritualista, Pachamama, pero dejando de lado todo lo de origen cristiano, ¿no? Exactamente. Entonces, el progresista tiene estas 3 características. Tiene una marcada encrucijada en contra del sentido de la cristiandad. De hecho, van a ver cuando yo digo que la posmodernidad es la profundización del modernismo, los iluminados del siglo XVI en adelante hablan de Edad Media para tildar de mediocre esos 10 siglos de desarrollo intelectual donde se gestaron las universidades y los hospitales en torno a las abadías que habían conformado hermandades y cofradías de las cuales se nutría cada imperio. Digo, entonces, ahí vamos a ver que en realidad es una profundidad, al menos es mi tesis, y no creo que lo ubicar por ahora en este sentido. Una segunda característica de todo progresista, propio que se ve en la posmodernidad, es que es ante todo materialista. Es decir, reduce todo a la materia, reduce todo a lo palpable, reduce todo a lo que se siente. Porque aún en las ideas cartesianas pueden existir algunos universales en torno a los cuales uno abstraerse de la realidad. Pero el progresismo, esta idea del progreso, y luego voy a entrar en ese sentido, el progresista ve en esta visión de lo material aquello que realmente existe y sobre eso va a desarrollar su ser. Pero eso que existe no es una existencia objetiva en base a la esencia, sino aquello que siente que es. Por eso se apela al sentimiento, porque ya no solamente se duda del mundo externo cuando se dice pienso, por lo tanto existo, ya no solamente hay una duda del mundo externo, luego se empieza a dudar del propio pensamiento. Luego cada uno tiene su propia forma de pensar y su propia forma de construir el mundo, y es donde aparecen los conceptos de violencia simbólica, porque ¿qué es la violencia simbólica? Cuando el discurso colisiona con la realidad. Entonces, esta posmodernidad, donde el progresismo ha aflorado, vamos a ver que esta característica del materialismo se da tanto en aquellos que intentan explicar por la lucha de clases todos los fenómenos del hombre, luego vamos a meter la tercera característica que va de la mano de esto, como aquellos que intentan explicar las relaciones conflictivas que tuvieron con su padre y que no trataron a tiempo a través de la oferta y demanda. Por eso yo no creo en ninguna gran teoría universal que intente explicar los fenómenos propios del hombre
con la tercera característica del progresismo, que es la universalidad. Uno ve que ya sea por oferta y demanda y la virtud del egoísmo, ya sea por la lucha de clases o por una tierra de patriarcado, siempre está esta anteojera de las ideologías que intentan explicar con un conjunto de ideas, digamos, contrarias a la realidad o sin sustento real, todo desde el propio sentimiento, todo desde la propia razón, entre 15 comillas, quiero aclararlo, intentan explicar los fenómenos universales del hombre en cualquier tiempo, en cualquier espacio, siempre con las mismas reglas. Entonces, este reduccionismo, es propio de la posmodernidad. Y acá vamos a ver que justamente el posmoderno es en esencia progresista, esencialmente, porque el posmoderno, además que es materialista, además que es una unidad de consumo y de producción, luego veremos por qué, es universalista, pero un universalismo propio de un reduccionismo. Es decir, tiene una concepción del mundo demasiado reducida, pero con esa reducción justifica absolutamente todo el universo. Toda la vasta gama de fenómenos humanos lo explica siempre en la misma perspectiva, no importa cuál sea, desde los signos zodiacales hasta la lucha del hombre blanco contra el hombre negro y esta idea de la esclavitud que vino desde Europa para los pobres aztecas, que eran unos hombres tan bonitos que los querían todos los pueblos que estaban alrededor. Pero vale. Ya. Entonces, el hombre posmoderno, y van a ver que vuelvo a un tema, yo tengo una forma de explicar, yo sé que soy bastante rápido, yo tengo una forma de explicar que voy y vuelvo constantemente con los conceptos, creo que es propio de las lecturas que tengo que ya adquirido esa lógica, pero en un momento yo hablé de la cultura trans. Van a ver que está esta idea. ¿Por qué? Porque al negarse el sentido de trascendencia divino, acá sí entra la parte más divertida de la charla. El hombre cuando niega el sentido de trascendencia divino, niega la espiritualidad, niega una parte de sí mismo. Bien, todos saben, el hombre es cuerpo, mente y alma. Después alguien me quiere decir, no, bueno, cuerpo y mente. Bueno, ya tenemos un problema si es cuerpo y mente, porque nos estamos eliminando el factor importante que nos distingue del animal, que es el campo moral, y luego el campo cultural, digamos. Entonces tenemos un problema si reducimos, como diría Chesterton, reducir el hombre a ser un animal implica que el hombre deja de ser aquel ser que para mostrar poder monta un caballo para dejarse montar por un caballo, que es un poco lo que vemos con los ecosexuales actualmente. Entonces, tenemos este fenómeno que el hombre negó ese sentido de trascendencia, porque era inmanente al género humano esa búsqueda de un paraíso. La cuestión es que estas ideas en búsqueda de ese paraíso es la búsqueda de aquella elevación, una elevación que ya estuvo planteada en San Agustín en Ciudad de Dios, una elevación que ya planteaba que la historia, y esto se ve en la Edad Media, por eso hay una lucha constante en contra de la Edad Media, una satanización de la Edad Media, una serie de mentiras propias de aquel que se ha informado con Netflix y algún diario amarillista. San Agustín plantea la visión teleológica y progresiva de la vida del hombre. Apunta a un fin, apunta a un fin. Pero ese fin se sabe, y esto lo plantea Santo Tomás More en Utopía, que es un no lugar en esta tierra, porque existe el buen lugar. Pero es un buen lugar que se va a alcanzar mediante una vida de sacrificios en esta vida. Pero si yo parto de la idea del no servian, sumado a dos fenómenos particulares, que me los olvidé mencionar, ahora me acabo de acordar, que en el siglo XVI, además de toda esta gesta de ideas, hay dos fenómenos particulares. Ahí está, no me puedo ver con la cámara. La consolidación de las letras de cambio, lo cual permite la aceleración del comercio, y la masificación del reloj. Entonces, en estas ideas del progreso, este progreso ya no se va a medir en términos agustinianos de una vida contemplativa en torno a alcanzar la ciudad de Dios, sino que se va a medir en la vida del hombre, que cual regalo de Prometeo, porque en realidad Prometeo no solamente le regala al hombre el fuego sagrado para que pueda vivir y luchar de noche, también le regala conciencia de la propia muerte, y esto es lo que realmente hizo enfadar a Zeus. Que el hombre al tener conciencia de la propia muerte se rebeló contra los dioses, porque supuso el hombre que al tener una vida finita y al dejar de actuar por instinto, al empezar a administrar el poco tiempo que tiene en este vasto universo, ¿por qué debió obedecer a un dios inmortal que lo había creado desde la infinidad a lo finito? En esta rebelión griega de Prometeo es a lo que se vuelve en esta regresión constante del modernismo hacia la etapa clásica. Porque aquí el hombre va a cuantificar su vida y va a medir el progreso, ya no en esos sentidos de trascendencia espiritual, sino en base al progreso material, científico, palpable, en torno a cuánto dinero genera en cuánto tiempo.
Y esto va a acelerar el progreso material. Por eso va a venir luego la revolución industrial, que dicho sea de paso, ideas de libertad, igualdad y fraternidad, como no logran abastecer mediante el mito del buen salvaje y el contrato social a toda la casta social, va a surgir luego el utilitarismo, es decir, bueno, por lo menos que la mayor cantidad de personas sienten el mayor placer en un nuevo regreso a tesis hedonistas de los griegos. Así Ya. vamos a ver que constantemente hay una regresión a premisas griegas, no solamente con el nihilismo ni el hedonismo, sino también con esta idea de un progreso material con una mirada retrospectiva. Comparamos a cómo estaba el progreso antes de ciertas técnicas, los comparamos luego y a partir de ahí ya podemos desarrollar una teoría, una tesis que nos permite decir hemos evolucionado. Y yo de hecho preguntaría, ¿qué se ha evolucionado? Porque en esencia, yo lo que veo a lo largo de la historia es que siempre hubo una naturaleza caída en el hombre. Siempre hubo abusos, robos, delincuencia, corrupción. Historia del hombre. Entonces no evolucionó el hombre, evolucionó la prosperidad material. Pero creer que por la prosperidad material hay una prosperidad moral es propio de la posmodernidad. Porque en la posmodernidad está esta idea que es la ilusión de la libertad. Y esto es lo que caracteriza la posmodernidad y yo creo que con eso sería como para terminar en 5 minutos y pasar a las preguntas. La Ya. posmodernidad es la ilusión constante de la libertad, porque el hombre está tan acelerado en su propia jaula de cristal que está constantemente corriendo hacia la nada misma, porque en esa búsqueda de trascendencia que intentó arrogarse a sí mismo, se convirtió en el Homo Deus que plantea Yuval, porque en esencia es cierto que gracias a la prosperidad material es cuando el hombre logró erradicar por casi completo las guerras, las hambrunas y las pestes, hasta el 2020, 2019. Pero cuando el hombre más se acercó a ser Dios, y uno lo puede ver que luego los niños, o el mundo feliz de Aldous Huxley, ya ni siquiera son productos de un acto apasionado entre un hombre y una mujer en una noche de descontrol y de alcohol, sino que son fabricados. Ya, ya. Porque el hombre ha jugado a ser Dios. El hombre ha coqueteado con la idea de la inmortalidad. Porque el hombre va a tener siempre esta idea de trascendencia. ¿Saben por qué? Porque la naturaleza caída del hombre no cambió jamás en la historia. Entonces van a venir luego una serie de líderes mesiánicos con un discurso cientificista, y esto lo toma Roger A. Scruton en Las bondades del pesimismo, que en nombre de la ciencia, piénsese en Margaret Sanger con sus campos eugenésicos, cuando planteó un tratado para la paz en 1932, que es la fundadora de IPPF, que dicho sea de paso, el aborto es un fenómeno occidental. Basta de mentir con que el aborto es una política de izquierda rusa porque es no ver el problema de fondo. Es Mm, no ver el problema de fondo, es patear la pelota a un campo que no es. Y hay muchos pro vida que se sienten cómodos diciendo el aborto es de izquierda porque es el chivo expiatorio. Siempre la culpa de la izquierda es lo malo, la izquierda es aquello que desechamos, la izquierda es todo lo que está mal. ¿Y vos qué sos? No, yo soy la derecha, yo soy lo que está bien, yo no me ya, equivoco. Bueno, ya. entonces, van a venir líderes mesiánicos como Margaret Sanger, como Pol Pot, Mao Zedong, Stalin, que en nombre de la ciencia, sea una ciencia histórica, una ciencia económica, una ciencia eugenésica, van a plantear los mayores genocidios. ¿Saben por qué? Porque el único punto en el cual yo sí coincido plenamente con Karl Popper es que la idea de la ciencia bien aplicada con un régimen moral estable, con un régimen medianamente racional propio del hombre de sentido común, es que se deben sacrificar las hipótesis para no sacrificar la persona. Pero el postmoderno, el hombre moderno profundizado, que peca en esa soberbia del no serviam, en ese culmine de la soberbia, no va a sacrificar su hipótesis porque sería reconocer que se equivocó. Y si se equivocó, quiere decir que sus diseños son falsos. Y si sus diseños son falsos, quiere decir que no existe ese paraíso terrenal que le prometía a la humanidad. Quiere decir que la ciencia no le va a dar ese paraíso terrenal al hombre. Reconocer esto sería reconocer entonces que hay que volver a las sendas de Dios. Como no se puede volver a estas sendas de Dios, y esto no es teología, esto es sociología pura y simple, como el hombre no está dispuesto a volver a esa etapa donde la vida se regía a partir de premisas propias de un derecho natural y divino descubribles por la razón, y quiere construir todo desde la pura mente, desde la pura abstracción, como no va a reconocer esta soberbia, no va a rechazar las hipótesis, va a eliminar a las personas, sin importar el costo que se tenga que pagar en el camino, porque son simples conejillos de India. Porque el ser humano se ha subsumido a ser eso, una unidad de consumo y producción. Luego uno ve películas como Her, que son fascinantes, donde peor todavía, que el hombre ya no forma parte de esa masa consciente de sí mismo. El hombre ya no habita en ese mundo gris como en 1984, donde se podía aflorar aquella arquitectura brutalista, con un campo de concentración palpable, con un adoctrinamiento que era visible en cuanto a los medios
de opresión sobre el ser, el hombre vive en un mundo feliz, donde se cree original, en sí mismo como en Her, pero luego descubre y se desencanta al ver que son todas unidades de consumo y producción, y uno lo ve ¿Qué entonces una película propia es? revolución sexual. ¿Qué película ¿Cómo? es? ¿Qué película me dijiste? Porque no la he Son dos escuchado. novelas. Ah, 1984 y Un Mundo Feliz son dos no, novelas. no, la de De hecho, 1984 sí, pero habías mencionado una película. Her. Mm, ya, De hecho, ya. tengo un video hecho sobre esa película. Eh, entonces, uno ve en ese punto que el hombre posmoderno, el hombre que se cree original en sí mismo, hijo de las grandes revoluciones, hijo de la revolución que gestó el corporativismo verde con Paul Ehrlich y que luego ha tomado las banderas Greta Thunberg, ese hombre posmoderno de la revolución sexual de hago lo que quiero con mi cuerpo, donde tiene más resguardo y protege más el celular que la propia sexualidad, porque la sexualidad la entrega y le regala a cualquier desconocido, mientras pequeños bienes los cuida en forma salvaje. Ese hombre posmoderno es el que luego va a venir a desencantarse cuando finalmente se dé cuenta que hay un principio básico en el mundo, ni siquiera en la filosofía en el mundo. No existen los vacíos. Lo que no está en un espacio será rellenado por otro. No existe el vacío pleno. Algo habrá. Entonces esa idea de trascendencia propia de la naturaleza humana con algo va a ser rellenado, que va a ser la ilusión de la libertad, va a ser la ilusión que es capaz de crear su propio destino, va a ser la ilusión de creer que puede crear su propia deidad en sí mismo, donde si se decide formarse a sí mismo un destino como perro, como mujer, transespecie, transexual, trato de ser lo más cuidadoso con el lenguaje por el horario, el hombre va a creer que puede desarrollarse, pero luego va a faltar que venga una simple gripe que lo atemoriza a tal punto que va a exteriorizar lo que es el hombre posmoderno. ¿Y saben qué es el hombre posmoderno? Una unidad de consumo y de producción. La mujer, vamos a tomar el ejemplo puntual de la mujer porque sé que hay muchos que le encanta hablar del feminismo. La mujer Mm, luego de la revolución sexual quedó desarraigada de todo. Desarraigada del hogar, desarraigada de Dios, desarraigada de la nación, donde su cuerpo era cuantificable y medible para ingresar a un determinado mercado. Y muchas feministas creen que están luchando por la emancipación de la mujer. Muy por el contrario, la han subsumido a ser una unidad de consumo y de producción, porque el feminismo vende, porque la mujer que necesita realizarse un aborto no solamente que favorece el sistema de producción porque está justamente trabajando en vez de estar llevando adelante un embarazo y la crianza de un hijo, sino que además esta mujer que se cree libre, que lo único que ha hecho ha sido autoesclavizarse a un desconocido, porque ya por lo menos en el hogar había un vínculo de amor, ahora ya ni siquiera eso, mm. fue comprada por un par de monedas, literalmente la mujer fue comprada por un par de monedas. Esta mujer que se cree libre por haber abortado y haber sido una unidad más de consumo y de producción, no se da cuenta que detrás de todo esto hay un financiamiento internacional impresionante que favorece a ciertas empresas. ¿O ustedes creen que IPPF realiza los abortos en formas gratuitas? Lo está pagando el Estado con los impuestos de la gente honesta, lo están pagando algunas ONG mediante el giro de dinero con el cual se están blanqueando luego. Mm. Cuidado con lo que se blanquea. No puedo decir la información para evitar censuras, pero ustedes calculen que Católicas por el Derecho a Decidir, por dar un Ujú. ejemplo, fue financiada por el lavado de dinero de la Fundación Playboy, para que tomen una noción de quién están detrás de esto. Entonces luego vienen las mujeres y dicen, no, no hay que objetualizar a la mujer. De hecho, son las principales precursoras en la objetivización sexual de la mujer. Son las que han entregado que la mujer, su cuerpo, no valga nada, esté regalado a quien desee, Mm. se pierde la dignidad en sí misma y luego mira qué discurso conservador. ¿Y cuál sería el problema de un discurso conservador? Si tanto vamos a defender la libertad de expresión, ¿cuál sería el problema? A mí me están ofendiendo, o intentan ofenderme todos los días y no me estoy quejando. Entonces, igualdad de criterio en todo caso. Pero cierto es que la mujer finalmente queda subsumida a ser una unidad de consumo y producción, porque en la posmodernidad no se compran y no se venden bienes y servicios, se compran y se venden ideas, y las ideas construyen identidades. Entonces, el jugador de básquet ya no vende una camiseta o una entrada a un partido de básquet, sino un eslogan de Black Lives Matter. Y Netflix no vende productos de entretenimiento, sino vende una idea del feminismo. Entonces hay que empezar a reevaluar en qué situación estamos hoy día.
claro. Porque hoy en día la gente que se cree más libre que nunca, porque la prosperidad material nos va a permitir tener un celular con 5G, lo que finalmente hay por detrás es que las personas están totalmente atomizadas en un espacio de 2x2, cual capítulo de Black Mirror, donde se educa, se trabaja, incluso se copula a través de un teléfono celular. Y esta es la Sí, realidad de la posmodernidad. El hombre atomizado, el hombre que ha desaparecido todo vestigio de unidad intermedia, entonces sin nación, sin fe, sin comunidad, en nombre de la libertad y la liberación absoluta, sea que haya una liberación de la mujer, de las especies, de las etnias, todo en nombre de la liberación, lo que finalmente hizo que la persona quede más esclavizada como nunca antes se vio, porque ni siquiera es consciente de su esclavitud. Sigue creyendo en esa falsa idea de la libertad, siguen creyendo que nosotros somos libres. No hay nadie que sea absolutamente libre. Muy por el contrario, hay una carrera hacia la nada misma, con un miedo tan grande a la muerte, porque es una cultura tanática. La posmodernidad es una cultura tanática, coquetea con Thanos constantemente, coquetea con el dios de la muerte día tras día. Es una cultura hiperacelerada, cual corredor de parkour que va siempre por el, mm, por la, por el borde del edificio, a riesgo de caerse, sabiendo que si se frena pierde el equilibrio. No le queda otra que seguir acelerando, hacia una muerte segura, pero tratando de extenderla lo más posible, tratando de avanzar hacia un no norte, pero convencido que hay un lugar para llegar. Y finalmente el propio sistema es aquel que cuando el barco se está asomando al puerto lo destruye, ahoga a sus tripulantes y vuelve a construir un nuevo barco, porque ese es el costo que se paga, tal como lo plantea Sigmund Bauman en esta idea de la falacia de la utopía. La gente corre para consumir cada vez más y no saben qué están consumiendo ni para qué están consumiendo, pero ante la duda consumen. Es tan esporádica la cultura de la posmodernidad que acá no se distingue de izquierdas o derechas. De mm, hecho, cualquiera que se diga de derecha, bastaría ver que tiene más éxito en la vida aquella mujer que se muestra con un poco de escote o aquella persona que se dedica a hacer memes básicos y baratos, logran mayor aceptación, logran mayor cantidad de ingresos, logran mayor poder de comunicación que aquel que simplemente entra con un mensaje humilde a plantear, ¿por qué no pues reflexionamos sobre este punto? El plantear claro. una idea reflexiva ya es motivo de crítica. El mostrarse, el decir, si una mujer con un pañuelo verde se desnuda frente a una iglesia, esto está mal, vamos a criticarla. Y luego si lo hacen de otra forma, eso está bien, vamos a apoyarla. Sin darse cuenta que en todo caso están haciendo lo que el sistema quiere. El consumo narcisista, el consumo de Narciso, porque Narciso cuando se ve en el lago intenta tocar su imagen y se diluye. Y entonces no Mm, le queda más opción que estar constantemente mirando, porque la posmodernidad es un proyecto estético, en la posmodernidad no hay una vida contemplativa, en la posmodernidad el proyecto estético lo que hace es que las personas constantemente estén buscando la imagen, a tal punto que uno ve el éxito que tienen páginas como TikTok, plataformas como TikTok o Instagram, donde todo se desliza rápido, donde es una imagen de 2 segundos, ya ni siquiera YouTube tiene ese alcance, ya la gente ni siquiera lee las noticias, los pocos portales de noticias que han sobrevivido tienen que poner una imagen bien impactante y resumir en solamente en el titular toda la noticia, a veces con 2 o 3 párrafos en letrita negra, porque la gente no lee, la gente no tiene tiempo para sus familias. Los niños que tan atacados son hoy en día, porque yo casi soy bastante benevolente con los millennials, la gente critica a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones son hijas de la generación anterior, que estaba muy ocupada en ganar más y más dinero. Estaban muy ocupadas en ver si conseguían un mejor vehículo, si conseguían unas mejores vacaciones, si conseguían un ascenso. Y eso generó educación, la generación que tenemos hoy. la mejor educación para los hijos, que luego vemos que esta educación, o sea, tú estás hablando, por ejemplo, de la generación de mi madre, ¿no? Porque mi padre pues falleció. Pero entonces, de la generación de mis padres. Entonces, me quisieron dar la mejor educación y todo, y luego resulta que yo soy de esos que tú comentabas, los burgueses, ¿no? Que al final ni siquiera se sienten burgueses, se sienten revolucionarios, pero no paran un minuto a reflexionar y a ver qué pasa. Pero, bueno, con todo esto que planteas, ¿quieres que te haga ya algunas preguntas o tú Sí, sí, ya tenemos un momento en tiempo. Se me ha extendido un poco el diálogo, pero sí, No, podemos pasar a las preguntas. no, no, es súper enriquecedor todo lo que nos comentas, porque para dar la batalla cultural tenemos que saber, ¿no? Y muchas veces, como ya comentabas, lo que yo veo es que hay mucha
no, ya no hipocresía, sino desidia. Muchas personas que se dicen también católicos o de derechas no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada en nuestro día a día, ¿eh? No, mira, yo rezo y ya, y cada quien, y yo nunca abortaría, pero esa no es mi decisión. Entonces, yo digo como que no hay peor mal que aquel que hace un bueno indiferente. O sea, eso para mí es lo peor de las maldades. O sea, a mí me explota el cerebro de cómo la gente no puede, cuando está tirando más de una cuerda, cuando está tirando más lo progresista, que te lo encuentras en todos lados, yo no sé cómo hay gente, algunos de mis amigos no se dan cuenta que todo, o sea, yo estoy agotada. De hecho, lo puse creo que hace 2 días en las redes sociales, estoy agotada de que entro, de hecho ahorita también subí una historia, entro a una de fundas de teléfono y me ponen, yo soy lo que quiero ser y yo voy a hacer lo que quiera hacer y el morado, obviamente, y el signo de, bueno, femenino, ¿no? Y es como, o sea, las ves hasta en la sopa, como decimos, ¿no? Y ya no solo con el feminismo, sino con muchos movimientos más que hemos dicho. Por ejemplo, Netflix nos decías ya del feminismo, ves una película y, por ejemplo, a mí me llama la atención muchísimo la indumentaria y todo lo que tiene que ver de los años 50, pero ya te van a poner ahí que es la mujer empoderada que salió adelante y que rechazó al marido y a la familia y no sé qué, es como, oh. Pero también, no solo eso, sino que hay una sección solo LGBTQ, X, Y, Z, ¿no? Entonces es como esta cuestión que a mí me agobia. De hecho, contándolo con mi novio así, yo digo, no sé si hay otros igual que yo, pero yo me cansa estar viendo eso. Y creo que también tenemos que hacer como un llamado a donde se pueda de noticias, pero también entretenimiento disidente, porque al final también nosotros, bueno, yo no tengo hijos, pero al final vas a tenerlo, bueno, quien quiera, y vas a educar en ese sentido, y también los niños que les vas a ofrecerle puro adoctrinamiento. Como tú decías, ya no son tan evidentes como antes. Yo creo, por ahí decían, creo que escuché a Javier Villamor cuando mencionó que sus abuelos le decían que tenían como más información y ya no, porque se exponían. Nosotros tenemos avances tecnológicos, nos podemos enterar más, tenemos Google y todo, sí, claro, pero como ellos tenían de pocas opciones, se informaban y no solo lo que le quería, lo que les querían dar. Y hoy en día es que todo lo que te llega está súper rebuscado, súper manipulado, y es a mí la pesadez. Tú decías ya que ya no hay noticias y todo, yo creo que sí las hay, y yo creo que hay una sobre información de noticias, pero de lado, como ya decías, que ya no es lógico, que ya no es lógico, que llegan hasta la propia contradicción porque ponen solo sus ideas cuando llegan, por ejemplo, no sé, lo de la ley de violencia de género aquí en España, ¿no? Y después cuando la mujer le pegó a su mujer, entonces ya encuentras como hasta lagunas, que claro, que en la ley y en todas las culturas hablan lagunas, pero no cosas tan contradictorias, tan antinaturales. No sé. También me surge una pregunta para hacerte. ¿Progreso es progresismo? Porque mucha gente lo toma como sinónimo. Vamos por parte, hay varias cuestiones. En respecto a que progreso y progresismo, depende cómo se entiende la palabra progreso, porque el progreso sin límite definido, el progreso indefinido, el progreso como un valor en sí mismo, y más si es constatable en términos materialistas o una libertad positiva, como lo plantearía Isaiah Berlin, sí sería progresismo, claramente. De hecho, lo que tiene el progresismo es que intenta en algún punto conjugar ciertas premisas de una libertad negativa de Isaiah Berlin, de Hans Hoff, con ciertas premisas de la libertad positiva como los medios materiales para la concreción de la voluntad. Entonces, si uno parte de esta idea de que la libertad positiva es la posibilidad de desarrollarse a sí mismo con los medios materiales adecuados, es decir, que el deseo se pueda concretar en la realidad, entonces es necesario que exista un progreso que permita abastecer de los medios materiales a cualquier persona que desee desde un cambio de sexo hasta un cambio de especie, digamos, o hasta la búsqueda de la propia inmortalidad, digamos, ese sería como un culmine de la libertad.
De hecho, en la inmortalidad es cuando más libre sería la persona por definición, por definición. Claro. Eso por un lado. Respecto a las contradicciones, yo creo que es parte de la herencia cultural de Derrida, cuando quiebra los principios de la lógica aristotélica, donde se puede plantear que el ser y no ser es constante, es una confabulación de creer que aquello que es y no es puede coexistir simultáneamente en este mundo. Por eso vamos a ver luego que tenemos un feminismo más preocupado de repente por ver que un hombre en España gana un concurso de belleza femenino que por ayudar a una mujer en una situación de embarazo vulnerable, digamos. O sea, Mm. vamos a ver luego que en este ser y no ser, las identidades, cuando todo es, nada es. Cuando todos piensan igual es porque nadie está pensando. Entonces, de Claro. repente, todo se construye del discurso. Tenemos una persona blanca como Casper, en este caso Biden, diciendo a un periodista negro que si vota por Trump no es negro. Las identidades se construyen desde la palabra, se Sí. construye del discurso. Por eso una lucha encarnizada por aniquilar la palabra y el lenguaje, porque con un ideolecto se está socavando un elemento propio del orden espontáneo, tal como lo plantearía Hayek, que va en consonancia con Scruton, dicho sea de paso, que es el lenguaje. Claro. La lengua es una de las mayores formas de tradición oral, que la lengua muta constantemente, pero una cuestión es la mutación por las formas propias de tradición que poseen en base al orden espontáneo de una cultura, y otra visión muy distinta es un ideolecto que tiene un plan geopolítico por detrás, que es la neutralidad y la diferenciación, perdón, la anulación de toda diferenciación entre géneros, digamos. Creo que esto es un punto clave. Entonces, en respuesta a tu pregunta, creo que iría por ese lado. Y luego mencionaste una cuestión, ya lo que fui tomando nota, de lo que me había llamado la atención de tu discurso, el tema de creer en Dios. Mm. Y respecto a los católicos, bueno, yo decía algo que le va a doler a muchos, pero como estoy tan acostumbrado a que gano un seguidor y pierdo 100, gano uno y pierdo 100, vamos a ir con esa tradición porque somos tradicionalistas. Yo no creo que existan los católicos hoy en día. En todo caso habrá dos o tres en el mundo. Yo ni cerca, yo estoy lejos, lejos, lejísimos de ser un buen católico, lejísimos. Yo no creo que exista un católico actualmente. Yo no creo que exista la cristiandad. Quizás en Polonia, y tendría que revisar Hungría para hablar de cristiandad en términos sociológicos. Ya, La ya. gente la gente se atemoriza y se raja las vestiduras, están rasgando vestiduras de que se quemó una iglesia en Chile, se quemó una iglesia en Francia, un atentado en Francia, un atentado en España, una bomba allí, una muerte allá. Yo no sé Ya. si realmente es así. Porque, ¿qué es lo que es? Es una fatalidad, digamos, o sea, se quemó un museo, Mm. quemó un museo. Pero yo escucho a los propios católicos cuando entran en un senado, cuando entran en un congreso, decir, no, tenemos que tener un discurso secular, porque la verdad no depende de Dios, la verdad depende de la nueva diosa. ¿Saben cómo se llama la nueva diosa? Democracia. ¿Saben por Sí. qué? Porque la posmodernidad, como la modernidad, tiene una característica. ¿Vieron cuando Sigmund Bauman habla de tiempos líquidos? Lo líquido, aquello que se diluye, aquello que no es sólido, aquello que no es estable, ¿bien? Tiene una característica. Lo líquido conserva la esencia. La Mm. posmodernidad conserva la esencia del modernismo. Por eso dije que es la profundización de la modernidad. Porque lo líquido es lo sólido con la misma esencia, nomás que en otro estado. Entonces, si en la modernidad todo era cuantificable, ¿qué les hizo creer que la verdad no era cuantificable? ¿Y saben cuál es la verdad cuantificable? La voluntad popular de Rousseau. Esa voluntad en la que todos participan, donde lo bueno, bello y cierto depende de un 51%. La mitad más uno ya equivale al 100%, ya será verdad para todos. ¿No me creen? Vean lo que sucede cuando se está debatiendo el aborto. Hay que generar consensos, hay que debatirlo. La vida no se debate, porque si yo cualquiera que esté del otro lado eligiese democráticamente, hemos elegido acabar con la superpoblación eliminando a tus padres, dirían, bueno, está bien, sobre mi cadáver. Porque la vida no se Claro, debate. claro. Ah, pero como lo hacen con Doña Rosa, porque es morochita, porque es gorda y vive en Villa 31, donde ni siquiera hay cloacas, como al niño que vamos a matar está allá en una villa y es morochita y pobre, bueno, lo debatamos, empecemos a juntar los votos, pero eso sí, democráticamente. No vaya a ser que vaya un loquito a reventar el Congreso, no, porque eso es un fanático. Claro, aniquilar a un niño por nacer es civilizado. Pero hacer lo que habría que hacer con todos los diputados
con todos los comunicadores, no, eso de fanático, eso no es el camino. Y después estamos llenos de gente pro vida correcta políticamente diciendo hay que debatirlo, hay que dialogarlo. No hay que dialogar absolutamente nada. Con el mal no se negocia, lo dijo Monseñor Lefebvre, dicho sea de paso. Con el mal no se negocia, con el mal no se dialoga. Porque Sí. luego tenemos que no existe la cristiandad. ¿Quieren ver un ejemplo concreto? Se quemó una iglesia. Supongamos por un instante que hubiese alguien católico del otro lado. Por un instante supongamos que alguien nos está escuchando y dice, yo soy católico. Y yo diría, bueno, ¿qué dice la página 109 del catolicismo de San Pío X, del catolicismo mayor de San Pío X? ¿Qué dice? Tenemos criterio libro, sería la editorial. ¿Qué dice la página 109? No, ni Habla idea. sobre la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? ¿Qué es la Eucaristía para el católico? En principio, supuestamente, para el que cree, sería la presencia real, el continente real, verdadero, de nuestro Señor Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Bien, en principio. Eso sería lo que debería contestar un católico en principio. Sí. Cuando se quemó la iglesia, también se quemó la sacristía, también se quemó el Santísimo. ¿Cuántos católicos estuvieron dispuestos a dar su vida para que no se ofenda a nuestro Señor? ¿Cuánta gente estaría dispuesta a decir si se va si supuestamente creen que está Dios ahí? Supongamos que alguien cree que está Dios ahí. ¿Quiénes estarían dispuestos a dar su vida, a inmolarse para salvar el Santísimo? Ni los curas. Y no voy a hablar ni No, siquiera del Vaticano porque no sí merita hay, discusión. hombre, sí hay, sí hay. Aquí, por lo menos en México, mira, yo vengo de cristeros, ¿eh? O sea, sí anda. Justamente, fue todo previo a la modernidad, justamente. Yo no Cuando creo, fue, yo creo que sí hay católicos, buenos o malos, te diría yo mi criterio, la verdad. Yo creo que no hay tantos practicantes. La gente se cree que en México o en Brasil, que son, no, y la Virgen Marieto, sí, pero, ay, porque mi mamá, no, nosotros éramos súper católicos porque íbamos a una escuela religiosa y mi mamá de vez en cuando va a misa. No, 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 no. O sea, para nada. De toda mi vida, que yo conozca a alguien practicante católico, mi familia. Y de ahí en fuera la mano y me sobran. Pero por eso que mismo estoy diciendo, a ver, hay católicos, hay claramente, 33%. a ver, hay católicos. De hecho, yo asisto, yo en plena pandemia, que soy de los peores, en plena pandemia, cuando nadie podía ni siquiera salir a la esquina, yo iba a la misa en clandestinidad y una misa en rito tridentino. De los 16 ritos reales que tiene el Vaticano, yo asistí al tridentino porque me parecía que era el que más elevaba la figura de nuestro Señor. Digo, o sea, hay católicos, conozco sacerdotes que al día de hoy se inmolan, conozco sacerdotes que han entrado en Nigeria y que han entrado al borde de la muerte, los conozco personalmente, por llevar la palabra de nuestro Señor. Pero lo que voy yo es, podemos hablar que hay algunos católicos, pero la esencia es que no funciona así. La esencia de la sociedad es que la cristiandad desapareció, porque los propios que deberían defender a nuestro Señor están en la comodidad de decir, ¿qué hiciste vos? Y compartí un lindo meme pro vida hoy en Facebook No, no, no. y fui a Sí, misa no, el domingo. sí, no, no, para el ego es lo que yo mencionaba, bueno, creo que tampoco me di muy bien a entender, pero lo que yo menciono, incluso en la radio, yo he tenido temas por hablar de temas en la radio y es que no me importe, pero es que necesitamos, teniendo, yo no sé tú cómo piensas, pero yo nos urge, aunque tengas un seguidor, dos seguidores, nos urge hablar. Es lo que siempre se dice de la mayoría silenciosa. Te voy a ser honesta, yo no estudio estadísticas como tal, yo no soy socióloga, no, pero yo la mayoría no la veo. Yo no la veo, ni en mi Facebook personal. Entonces, lo que Es vengo que a no hacer existe. una invitación y que la gente, ahora sí que no sálvese quien pueda, sino hay que salvarnos si realmente creemos lo que tú mencionabas, tener coherencia con lo que pensamos, ¿no? Y ya no solo el cristianismo, sino tengo un muy buen amigo hindú, de muy, muy buen amigo mío, que comparte valores y por supuesto que no está para nada de acuerdo con el aborto. Entonces, esa gente que comulgamos en valores, necesitamos hacer algo. Eso, y me queda un minuto, Horacio.
Esto es como el preámbulo y la antesala, porque yo quiero que vuelvas a venir. Nos quedamos bueno, con todo esto que nos comentas, queremos tu obra, por supuesto, cuando salga queremos que la pongas aquí. Y nos quedamos también con lo de no solo es la mutación, sino una nueva lengua, como bien dicen en 1984, porque si yo a mi hijo le digo que esto no es plata y es oro, pues claro que el niño aprende eso, ¿no? Entonces, como un ejemplo muy burdo para que la gente vaya pues marcándolo y teniéndolo más en cuenta. Me quedaron muchas preguntas, también comentarios por decirte, pero ya estamos así de que a nada, ya me tengo que ir. Quiero que nos compartas tus redes sociales y por favor te voy a tener aquí porque ya lo habíamos hablado y tenemos 2 temas pendientes, entonces esto lo tomamos como una antesala para los programas que vienen contigo y que nos tengas así enseñándonos como con manzanitas como hoy lo has hecho. Compártenos tus redes sociales. Bueno, ya rápido, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y espero que se vuelva a ver los diálogos, porque no quedan muchísimos temas a discutir. A mí el tema de la cristiandad me apasiona, poder desarrollar cómo fue desapareciendo la cristiandad paulatinamente, un tema que me apasiona. Rescato que todavía hay cristianos de muy buena fe que siguen dando la lucha, como es tu caso, pero yo quiero llamar de reflexión a aquellos que todavía no se han comprometido del todo o que tienen miedo y han caído en las reglas del secularismo. Entonces, será Sí, quizás el próximo tema hablar del secularismo. Mis redes, claro. simplemente que en cualquier lado que pongan Horacio Justo, van a estar ahí. Igualmente quiero aclarar por enésima vez, no me interesa, sinceramente, lo digo corazón, no me interesa que me sigan a mí, ni que me endiosen, me escriben. Lo mejor que pueden hacer es que cada uno reflexione, cada uno lea. Antes que leer lo que yo pongo, prefiero que agarren un buen libro, que lo lean, lo internalicen, y antes que estar en redes sociales, que yo solo insisto, siempre el mundo está por fuera, la labor comunitaria, ya sea en una radio, ya sea en una televisión, ya sea en un centro vecinal, en una iglesia, haciendo política, no se queden solo en las redes sociales. Las redes sociales ayudan, pero hay un mundo por fuera de las redes sociales, hay un mundo donde es más importante hoy una familia rezando el rosario que un chico publicando 500 memes diciendo la derecha es superior moralmente a la izquierda porque somos más lindos. No, yo creo que estamos llamados, seremos menos populares, se nos van a burlar. Yo creo que es necesario hacer una revolución del hombre común, de aquel que no está ilustrado, de aquel que no tiene grandes títulos universitarios, de aquel que el único currículum vitae es papá de familia, un hombre medianamente honesto, un hombre medianamente sano, que intenta hacer lo mejor que puede por los suyos. Creo que ahí va a venir el cambio real en el mundo. Claro, totalmente, totalmente. Pero que no dejen de dar la batalla. No es solo rezando, es Siempre, rezando con el mazo dando, ¿eh? Yo lo digo, totalmente yo de acuerdo. de Carla Cresta. Pero tus redes sociales, yo sí quiero que te sigan. A mí no me importa porque tienes algo, tienes, bueno, no algo, tienes muchas cosas que decir y necesitamos referentes porque la gente aprende, todos somos escuela de todos. Entonces, lo que ya te decía, aunque la gente que nos está viendo tiene un seguidor o 2, no importa, el tema no es de egos, el tema es que si uno lo hace de cara a Dios, le da trascendencia a su vida. Y está Lo bien, que, o sea, no te puedes negar a ti, no te puedes mentir a ti y a Dios, independientemente al Dios que creas. Entonces, hay algo que se llama pureza de intención, que creo que la gente lo tiene que como que ver de dónde viene, qué me motiva y por qué lo estoy haciendo, no por ganar seguidores, no por mi ego y no por darme palmadas, sino que de cara a Dios y ya no solo, y haciendo alusión a lo que decías del hombre material, ya no solo por ir en contra de esto, sino porque realmente las redes sociales al final no llenan y lo que llena es darse, o sea, lo que llena es darse. Te mandan bueno, bendiciones, te dice bienvenido María Esther, Laura Moncada te mandó saludos, felicidades, pero tus redes sociales y ya no. bueno, en todos lados, especialmente donde más me muevo yo es en Instagram, donde escribo hasta que pueda largar ya mi libro. En Instagram, Horacio Justo, y en YouTube, Horacio Justo, que de ahí van a tener muy variado contenido, desde filosofía, historia, posmodernidad. Tengo una sección exclusivamente donde hablo desmitificando cuestiones sobre la Iglesia Católica, que son producciones un poco más elevadas, hasta entrevistas en vivo, conferencias de transhumanismo con Miclo Lucas, con Javier Villamor, así que ahí pueden como entretenerse un ratito si quieren. Perfecto, y sobre todo aprender muchísimo para dar la batalla. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que tienes que correr ahorita a otra entrevista o otra cosa con Agustín, pero muchísimas gracias por tu tiempo, por estarnos aquí explicando y pues te comprometo públicamente para tenerte otra vez aquí.
Bueno, muchísimas Espero gracias. tenerte. Bueno, y a ustedes, acuérdense que nos vemos todos los jueves a las 2 de la tarde y a mí me pueden seguir en Instagram y en Facebook como @LauraPradoMX y en YouTube que estoy subiendo contenido de imagen, de todo lo relativo a imagen, belleza, estética, pero también todo lo de causas sociales, porque hay que amueblar bien la cabeza. Un beso a todos. Gracias, Horacio. Que estés muy bien. Muchas gracias.